Bienvenidos a Maple y Cacao. Un podcast donde la amistad no tiene fronteras. Aquí compartimos historias, risas y un poquito de locura. Y muchas conversaciones que te harán pensar y sentir. ¿Listos para el episodio de hoy? Porque esto se pone bueno. Así que dale play y acompáñanos en esta nueva aventura. Hola amiguita, ¿cómo estás? Hola amiguita, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Todo bien, aquí súper feliz porque vamos a hacer un súper episodio el día de hoy. Muy bonito, miren nuestro fondo, está alusivo a lo que vamos a tratar. Para quienes no nos conocen, somos Maple y Cacao, Amistad sin Fronteras. Yo soy Adriana y les saludo desde Ecuador. Y yo soy Giovanna y les saludo desde Canadá. Pues sí, entonces, bienvenidos. El día de hoy les contamos, vamos a hablar un poco sobre eventos paranormales, leyendas, misterios y una que otra cosita por ahí más. Siempre con nuestro toque de bienestar, tecnología y magia, que es lo que nos gusta. Sí, a mí me encanta esta clase de temas y entonces va a ser un episodio muy interesante, así como todos los otros que tenemos, que les recomendamos vayan y los vean. Pero sí, este episodio, como decimos, cosas paranormales, pero ¿qué crees tú que sea algo paranormal? ¿O qué es para ti algo paranormal? O sea, verás, lo paranormal yo creo que son cosas así que suceden y no hay explicación lógica a nivel de materia, temas físicos para lo que sucede. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en un edificio que ya era bien antiguo y por nuestra profesión a veces nos toca quedarnos solos hasta tarde con un montón de máquinas, pero las máquinas no tenemos problema. Yo me acuerdo que yo estaba ahí, estaba como instalando un servidor, alguna cosa así, y de pronto una de las puertas se abrió. Y era muy de noche, era 10 de la noche. Y se abrió así. Yo regresé a ver, dije tal vez desde el guardia que está haciendo rondas, porque siempre hacía rondas los guardias. Y no había nadie. Nadie. Y yo decía, ay, bueno, gracias, me voy, cierre la laptop, nos fuimos, hasta aquí trabajé. Entonces, pero y no había manera. Yo creo que ese tipo de cositas son las cosas paranormales. No sé, ¿qué dices tú? Sí, paranormal es algo así como algún sentimiento, intuición que tienes así como muy aguda, o quizás una señal, algo que llega a través del sueño, o a veces los déjà vus que tú dices, esto ya viví, esto ya pasó, ¿qué pasa? Em, o, por ejemplo, estas cosas que tú dices, por ejemplo, piensas en una persona y boom, te llama, o te escribe y te manda un mensajito. Entonces, son cosas así como que uno no le puede dar una explicación así muy exacta, pero suceden y suceden pues por alguna razón. Y hablando así de los lugares de trabajo también donde suceden cosas, cuando yo trabajaba también en una de las compañías de allá en Ecuador, em, había un lugar que era como la parte de un taller ahí y ahí había fallecido una persona. Y en ese lugar, cuando ya estaba súper tarde, de hecho, incluso en la mañana a veces sucedía y el área de contabilidad estaba cerca del área esta del taller, pues sucedía que se caían las hojas o en la noche, pues en la noche era como que se abrían las puertas y se escuchaba a la, pues, caminando, pasos o alguien como que caminaba. Y durante el día sucedía mucho que las hojas se caían o que los lápices como que rodaban, cosas así. Y sí, era algo como que todo el mundo sabía y apenas llegabas a llegar a ese trabajo, pues te comentaban, pero pues tú decías, hasta que me pasó. Por la noche se escuchó todos los pasos de lo que estaban ahí, pero pues como estábamos entre varios, fue así como que, y como otra persona que trabajaba conmigo ahí ya sabía, pues decía, "Ah, sí, es el taller", Es pero pues el compañerito antiguo. el compañerito antiguo, sí. Ay, no, qué susto. No, o sea, a mí sí me da un poco de sustito. Pero no, o sea, como dices, por ejemplo, estas son unas cosas que yo sí creo que existen porque pienso que nosotros tenemos como varias capas, por decirlo así. Somos la parte física, pero también tenemos una parte espiritual y una parte igual del alma, ¿no? Entonces, cuando ya nos despojamos de nuestra parte física,
yo pienso que el alma, la parte espiritual, no desaparece, sino que simplemente trasciende. Y yo sí creo que a veces algunos no trascienden, no se van más allá a seguir con su camino, sino que se quedan atorados en la parte física, entre la parte física y la parte que tienen que trascender en el tema energético espiritual. Entonces, pero no sé, sabes que a mí mis abuelitos decían, tenle más miedo a los vivos que a los muertos. No sé. Sí. Por lo menos creo que te pueden hacer más cosas. Sí, es que pues yo creo que todo eso es por la energía, porque todos los lugares se cargan de tanta energía y se cargan y pues de diferentes, tal vez como dimensiones, de diferentes cosas. Entonces, lo que vemos es esa energía que se queda ahí como súper cargada o que está alrededor de nosotros y se mueve. También a veces uno se sugestiona porque pues ya te cuentan eso y entonces estás esperando, entonces sí hay que distinguir un poco cuál puede ser real y cuál puede ser una sugestión. Pero a mí sí me encanta eso y, pues las historias que a mí me han ocurrido es, pues yo sí creo, entonces yo creo que por eso estoy abierta a como a ver más. En la casa de mi abuelita había es como el corredor y hacia el fondo ahí se escucha a cierta hora el sonido de un reloj, como los relojes de péndulo. Pero pues no hay reloj de péndulo, ni nunca ha habido reloj de péndulo, pero se escucha ahí a ciertas horas. No sé cómo. El reloj de péndulo. Sí, tú dices, o sea, ¿cómo suena? No hay nada ahí. ¿Cómo suena el reloj de péndulo? Desde que yo era niña me acuerdo así y, por ejemplo también los perros solían raspar en una esquina en específica en la sala de mis abuelitas, de la casa de mis abuelitas y ahí, bueno, yo eso no lo viví, pero cuentan que cuando estaban construyendo la casa de la versión antigua a la versión nueva, había un agujero que encontraran y ese agujero pues trataban de meter como un palo para ver qué había ahí o hasta dónde llegaba, pero que el palo cayó y el palo se hundió y se fue, se perdió. O sea, no, como si fuera si no tuviera fondo. Y pues luego lo que hicieron fue tapar ahí, pero los perros siempre, siempre, siempre raspan en esa. Yo me acuerdo que suelen decir que las casas había antes así como los entierros o cosas que la gente pone y la gente encontraba esos entierros cuando los buscaba así pero que si no estaba para la persona que lo tiene que encontrar, pues se desaparecía o se hundía y yo creo que eso fue lo que pasó. Y sabes que me acordé de que acá, bueno, mis abuelitos son de allá de Riobamba, pero acá, mis abuelitos que son de allá y tienen su casa acá, que también es súper antigua, la casa, que tendrá más de 50 años, mucho más debe tener. Pero entonces había que remodelarle, hubo una época en que había que remodelarle y empezaban a acabar. Y mi abuelita no se despegaba de ahí porque decía, es que vamos a encontrar algo, vamos a encontrar algo. Y nos mandaba a las mujeres, nos mandaba lejos porque decía, o sea, es lo que se creía antes, ¿no? Que si encontraban el tesoro, lo que sea, la caja, lo que sea que encontraran, si iba una mujer, se escondía y se iba más al fondo, algo así. Y así, Oh, porque qué discriminación, pero sí, algo así. Pero son sí, no, creencias, pues. sí, sí, pues son creencias y son cosas de lo que no creo, pero yo creo que se genera como creencia porque algo sucedió y además se transmite constantemente de generación y no solamente en nuestro país, sino en diferentes lugares, porque acá en Canadá también hay historias sobre lugares y son historias bastante similares, entonces pues, y antes no había el internet, no había cosas con las que puedan comunicar, entonces, y pasaban cosas como bastante similares, entonces, por eso yo creo que sí hay cosas que existen que están más allá de nuestro cerebro, más allá de nuestra propia comprensión. Y parte de estas creencias y todo son las leyendas, que a mí me parecen súper chéveres las leyendas de como que de cada país crece con cierta clase de leyenda o creencia o que nos cuentan desde que éramos niños. Pues sí, acá había, desde aquí te dan casi que como materia cuando eres niño te enseñan las leyendas de acá del Ecuador. Acá en Quito hay bastantes leyendas como tal, pero a mí me contaba mi abuelita, que no sé si es de allá, la leyenda de la Mariangula. O sea, o sea, yo pienso que, no sé si eso existiría o no, pero te era como para darte un poco de miedito a los niños y como que tenerte controlado, porque la leyenda de la Mariangula, más o menos de lo que me acuerdo, nos contaba que era una joven en esa época, eran niñas, pero ahora son niñas, ¿no? Unos 15 años, 14 15 años,
que en esa época ya se casaban. Entonces, era carishina, como les dicen acá, ¿no? O sea, no sabía hacer nada, no sabía cocinar nada, ni tal. Entonces se casó y como no sabía, las amigas, fue a preguntarle a las amigas y las lindas amigas le decidieron hacer una broma y le dijeron, verás, para que tu esposo esté feliz, hazle una sopa. Pero verás, esta sopa es especial, tienes que hacer esto. Y le mandan a la pobre al cementerio a que coja las vísceras de los muertos que estaban ahí medio frescos. Y la otra va y hace las cosas y va y le cocina. Y ya pues le da de comer a su esposo y el esposo feliz, que rica sopa, que mañana lo mismo. Y así empieza a hacer eso. Hasta que ya un día estaba durmiendo ella así normal. Y vinieron los muertos y le dijeron, María Angula, devuélveme mis tripas y mi pezón. No sé qué es eso, pero así le dijo. Sí, yo me acuerdo que de niños siempre decían estas historias y María Gula, devuélveme las tripas. Y era algo que pues, los niños reíamos y que así, pero también te daba miedo porque te daba así. em, yo me acuerdo siempre que nos reuníamos con la familia, hacíamos como que estaban todos y empezamos a hablar como de esto y a jugar con ese tema, pero se convierte en algo de que te asusta, pero al mismo tiempo te da como la adrenalina. Me acuerdo que nos decían, no jueguen a las escondidas cuando era de noche porque se aparece el diablo. Y entonces yo eso tengo siempre presente y a mi hijo le encanta jugar a las escondidas. Y a veces cuando vienen sus amigos y lo hacen en la noche, y en mi cerebro lo único que tengo yo es esa creencia de que no juegues a las escondidas de noche porque se va a aparecer. Y entonces yo le conté y él me quedó mirando como que, ajá, ok. O sea, él no le pegó el miedo ni la adrenalina. Él, pues, son otros tiempos y tal vez pues, las historias ahora van cambiando. Pero, por ejemplo, acá en Canadá hay una historia o una leyenda que está muy ligada al tema de los First Nation, que son como las personas que vivían aquí desde un inicio, los locales en Canadá. Eh, Se llaman los Windigos o el Cracknet, que es como un espíritu maligno y que es como que ataca o es como avaricioso y además es caníbal, y que anda por los bosques y entonces lo que hacía era buscar como a las personas o como a las personas que tenían estos sentimientos que no eran buenos o que identificaba a las personas malas y entonces se aparecía y te atacaba. Y es parte muy común de las historias de los pueblitos de acá de Canadá. Y entonces tiene una imagen como de monstruo, como con cachos y a mi hijo en la escuela le mandaron a hacer un proyecto y fue parte de una de las historias porque pues yo no sabía sobre esa clase de cosas, pero le mandaron a investigar sobre las leyendas locales y esa era una de las leyendas locales. Entonces él se aparece en el bosque y si tú tienes algún mal pensamiento o eres avaricioso o quieres, entonces te Jodidos, arrastra y te lleva. Pero cuando fregados. te arrastra y te lleva, te arranca la piel. Ah, Entonces, ok, esa es la parte más fea de la historia. ok, entonces solo pensamientos dulces. Sí. Sí, en todas Claro, partes hay el tema de las leyendas. Siempre creces con algo que te puede llegar a espantar. claro, acá había la de la casa 1028, había el padre Almeida, el gallo de la catedral, pero por ejemplo, el gallo de la catedral, me parece que, o sea, probablemente se lo inventaron para, bueno, acá sabes que en los latinos tenemos una cultura de trago tenaz, ¿no? O sea, les encanta el trago, tomar y tomar. Pues yo me imagino que antes acá era así igual. Entonces, claro, la del gallo de la catedral es que un señor que va ahí todo borrachito todas las noches, le iba así como saludándole, como que haciéndole una burla al gallo de la catedral, que es justamente esta figura del gallo que tiene el norte y el sur, puesto ahí es de metal. Y todas las noches pasaba, 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 hasta que una noche igual le quisieron hacer una broma a sus amigos y se disfrazaron y el gallo le contestó y el chumadito ahí quedó. Y claro, o sea, era como, yo pienso que es como para leccionar también, ¿no? Que dejen un poco esa cultura de tomar tanto trago, digo yo, asustarles.
Sí, puede ser que sí. Y acá en Canadá hay otra historia, bueno, acá hay varias historias, hay un pueblito en específico que se llama Niagarón de Lake, y es un pueblito que tiene, es como que el que más historias tiene sobre las cosas paranormales, digamos, aquí en la zona en la que yo estoy, en Ontario. Ahí hay varias casas que, como hubo la guerra entre los Estados Unidos y Canadá hace muchos años, pues ese lugar exacto fue donde se desarrolló la guerra. Entonces hay específicas casas o específicos lugares que dicen que se escucha incluso a veces los cañones, como que los gritos de los soldados. Y incluso hay un tema turístico sobre eso porque te llevan a hacer el recorrido de los lugares más encantados de esa zona. Entonces van por la noche y entran a estas casas y pues hay videos y hay personas. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero está en mi lista de todo y ya les contaremos cómo nos va cuando vaya, porque a mí sí me encanta. Entonces van hacia varios cementerios y a estas casas específicas y hay muchos videos que sí sacan de... Se ven y sale como se escucha estos como gritos. Pues una guerra debe generar muchísimas energías que se quedan ahí. Entonces ese lugar en específico de ahí es como muy... Nosotros hemos ido, pero pues durante el día pasamos por los lugares, pues no tuvimos la oportunidad de ver nada y eso, pero hay muchísimos videos y es algo súper sonado, sobre todo en Halloween, porque la gente va más en esas épocas, Ah, desde ahí cuando se hace más el tour. Y, y sí, es como, pero el ambiente allá, sí tú lo sientes como diferente, específicamente porque hemos ido por la zona que dicen, y sí se siente un ambiente como más pesado, como que no sé, tú sientes algo dentro de ti, es como un ambiente diferente. Y eso debe ser pues todas esas energías que se quedaron y se generaron ahí. sí, claro, es como aquí en el antiguo hospital Eugenio Espejo. Eh, Hubo una época en que igual llevaban esas grabadoras para hacer las grabaciones de los audios de ultrasonido, no sé qué, ultratumba, qué sé yo. Y sí, o sea, y claro, y ahora es un centro de convenciones, pero si tú vas, es como frío, es como, ay, esas maderas crujen, ¿no? Es, da susto. Y otro lugar igual también que recién lo desocuparon y algunas personas han ido como a hacer una inspección, a ver, y han presentado videos desde el tema del penal García Moreno, ¿no? La cárcel que antes era de máxima seguridad acá, donde muchos criminales peligrosos estaban y donde también murió mucha gente, ¿no? Y tuvieron muertes violentas justamente por esa energía negativa, densa que había. Se queda como impregnado y como ya digo, ¿cuántas almas no estarán ahí entre la parte física y la parte espiritual que no han logrado trascender? Sí, es esas energías como que se quedan ahí, como que se impregnan. ¿Sabes qué? A mí me sucedió aquí cuando pues, veníamos a vivir acá en el primer lugar donde vivíamos. Em, Se escuchaba en el cuarto, pues teníamos dos habitaciones, la una era de mi hijo y la otra era nuestra, pero pues mi hijo usaba como cuarto de juegos más que habitación. Pero se escuchaba así como sonidos por la noche y que o juguetes que se caían así. Tratábamos como de darle su ligereza al asunto y yo trataba como de prender velitas y cosas como para no, porque pues imagínate, estábamos mudados acá y todo y encima que venga a parecerse alguna cosa, pues no. Pero luego a mi hijo le regalaron un juguete. Era un Transformer así súper, el Bumblebee. Ahí Ya. tenía un botón en el pecho que tú lo prendías y decía, pues, Transformers Ensemble y decía varias cosas. Y ese muñeco empezaba a sonar por las noches. Pero no había forma de que, pues, yo al inicio les trataba de poner lógica como para no asustarnos antes y decía, bueno, a lo mejor está presionado porque como tenía varios juguetes encima, bueno. Pero luego le puse parado ahí para que no se aplaste con nada y todo. Entonces decía, pues le moví el botón como para que no se presione, pero no, se volvió a prender y decía, No. Transformers Ensemble. Y entonces un día yo estaba súper cansada y decía, bueno, ya, necesito dormir. Y ya, y se cayó. Pero luego, pues ya como mi hijo no jugaba tanto con ese, le mandamos el juguete, pero a nosotros nos pasaba eso en el primer departamento que vivíamos aquí en Canadá. ¿Y te Debía, parecía?
Ok. Debías No, mandarle casi no junto lo sí. a Yo creo que Anabela. había. Pues yo aprendí una velita y yo hice así como un pequeño pues, ritual diciendo pues que avance o pues que busque información sobre cómo se podía hacer eso y todo, pero o sea, no era constante, no era todito los días, era como muy esporádico, pero pues cuando vino el muñeco era un poquito más constante y era más notorio porque pues el muñeco decía atrás, y durante la madrugada que estabas durmiendo y era pequeño el lugar, pues se oía súper. Eh, Ay, ahorita se me acaba de ocurrir otra también. Es cantar una todo, sí. Tengo mucho, mi cerebro para esto se Tú, me tú sale me, mucho. tú me contaste de tu guagua cuando estabas creo que donde tu papá un tiempo. Oh, sí, 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 justo eso es lo que estaba yo pensando. ¿Ves? Estamos súper Sí, conectados. sí me acordé, ¿ves? Em, El paranormal. sí. Sí, cuando viajamos a visitar a mi papá, mi hijo dijo, mami, ahí está Carlitos. Ah, no, verdad. Él dijo, mami, ahí está, aquí hay no, alguien. Y entonces yo decía, ¿y quién es? Porque él miraba hacia un lugar y luego conversaba. Y entonces yo le decía, Matías, ¿con quién hablas? Y dice, con Alex, que alguien está ahí. Digo, ¿y cómo se llama? Pregúntale cómo se llama. Y entonces él dice, Carlitos. Y entonces decía, ¿y cómo está Carlitos? ¿Cómo es? Dice, es así grande y tiene una como cosa blanca, ¿no? No sé, él me decía así. Pero entonces en ese momento decíamos, tal vez está empezando porque por lo general los amigos imaginarios que uno dice, bueno, y te decía, bueno, tal vez como estábamos en el proceso del viaje, la migración, y tal vez pues él se inventó su amigo imaginario. Y entonces yo le trataba de indagar y él decía, sí, ahí está, Carlitos, Carlitos. Pero nosotros estuvimos ahí solo como un mes. Y luego ya, y él no era como muy abierto a decir qué es lo que veía. Y él solo me decía, ahí está, se llama Carlitos. Y ya, o sea, él no le prestaba mucha atención. Yo no quería tampoco como darle esa sensación como vaya a tener miedo o algo. Pero cuando ya vinimos para acá, para Canadá, yo le pregunté, le digo, ¿y Carlitos? No, Carlitos vivía ahí donde mi abuelito, él no, él se quedó ahí, él vivía ahí. Entonces, y yo le preguntaba como para ver, pues, me daba mucha curiosidad de saber, y entonces le decía, ¿y Carlitos no vino contigo? ¿No te viene a visitar? No, Carlitos vivía ahí donde mi abuelito, no, él no vivía ahí. Entonces, Ya. los niños dicen que tienen como ese sexto sentido más despertado, o como que tiene más visibilidad para esa clase de cosas. Yo creo que por eso es súper importante siempre escuchar a los niños, siempre hay que prestarles atención, porque aunque sea que no creamos en esas cosas, lo que sea, pues una buena orientación cuando algo así sucede, a mí me parece súper importante. Y Sí. sí, vio a su Carlitos ahí. Nunca supimos más porque tampoco nos daba más información y yo no quería presionar tanto tampoco, pero ahí en ese lugar vivía su Carlitos. Y sí, ahí pasaba, la puerta se abría o se cerraba la puerta de la entrada, era muy pesada, no tenía, o sea, no había forma de que el viento llegue porque de hecho era la parte del basement, eh, que está por debajo de la casa, entonces no hay forma de que haya viento o algo así, y la puerta solía abrirse o solía ser, si estaba abierta se cerraba y si estaba cerrada se solía abrir, entonces sí. Entonces cuando pasaba eso, decía, pues está Carlitos. Y se cerraba y él decía, sí, sí, es Carlitos. Y entonces, mi papá tenía su Él Carlitos. tiene ahí un inquilino. Yo no es que como que creo mucho, porque realmente no lo he visto. O sea, no he visto yo así, ponte, o sea, lo que te dije de la puerta, cosas así, medio raras sin explicación, sí he visto. Pero, por ejemplo, yo, pero sentir así a alguien directo, no. Alguna vez en donde yo vivía, donde mi mami, como que en sueños, yo le conocía, era un señor como muy viejito, muy anciano, muy sabio, tipo Gandalf, tipo así como ¿cómo se llama el profesor, el rector de Harry Potter? O sea, así en ese estilo, ¿ya? Y que yo sabía que él es el guardián de la casa. O sea, algo a mí me dijo que él era el guardián de la casa, porque yo le vi, pero le vi en sueños, nunca más lo volví a ver. Entonces, igual alguna vez, bueno, cuando yo estaba tratando de trabajar con ángeles y todo, ahí en sueños igual, un ángel me dijo, yo soy tu ángel, y me dijo el nombre, y ya no me acuerdo.
Y tengo que volverle a preguntar. Pero, o sea, es así de ese tipo. Pero, ¿sabes qué? Nosotros tenemos, o por lo menos teníamos, un gato fantasma. Oh, Sí, o sea, y yo creo que es un gato porque eh, nosotros en la noche antes de que nazca mi hijo, dejábamos la puerta abierta para que los gatos entren y salgan y no estén fastidiando porque nosotros un día nos fuimos a la playa y luego ellos se adueñaron de nuestro dormitorio y luego ya cuando vinimos nos raspaban la puerta toda la noche. Entonces ya, dijimos, ok, ok, vamos a compartir. Y les abrimos. Entonces ya, salen y entran. No me lo se me olvidó. Entonces, un día yo estaba así acostada, ya estaba durmiendo. Y yo sentí que se subieron al pie. Tú le sientes el tamaño de un gato. Entonces yo dije, ay, se subió el gato. Entonces cogí y le pateé según yo, ¿no? Pero no, nada, no. Y después seguía para allá. Y luego ahí mi esposo dijo que él también sintió. Entonces yo me levanto, ¿no? Y no le vi. Ay, dijo, ya se fue ese gato. Ya, ni modo, seguí durmiendo. Y así fueron varias noches. Y en una noche, digo, apenas le sentí, me levanté. Y no había nadie. Y no estaba. Y eso mismo le pasó a mi esposo igual. Sintió y se regresó a ver para ver qué gato era, porque como tenemos dos gatos, no había nadie. No, no había gato. Entonces, tras, ya. Pero, capaz que era el alma de mi hijo. Estaba alistándose para venir. No sé, porque después de que ya nació, ya no le he sentido yo a ese gato. Ya no oh. le he Pero teníamos un gato fantasma. O sea, yo digo que era un gato, porque si era así como le sentías el peso como chiquitico del gato, que se sube a la cama y ya le sientes que se acuesta y se acomoda ahí. Pues tal vez sí. Venía de visita a ver qué había. Como ya compartían, podría ser. Pues sí. Sí, Pues pues sí. yo sí creo mucho, mucho porque pues yo sí he tenido como varias experiencias así como extrañas. Entonces pues yo sí estoy abierta a las posibilidades y yo creo. Cuando yo era niña, en la casa de mis abuelitas, yo vi una niña con un vestidito así como rosadito, como... pero luego yo vi una foto de la primera hija de mi abuelita, ella falleció cuando era muy niña. Y yo no había visto la foto antes, pero yo vi a la niña ahí parada en uno de los corredores. Y saludaba. Pues yo era niña también, no era grande, pero yo tengo siempre ese recuerdo así marcado. Y después ya yo vi pues la foto y era esa, entonces yo decía, es esa niña, yo vi esa niña, yo vi esa niña. Entonces pues desde ahí yo tengo esa como, no sé, desde a mí sí me llama mucho la atención y me gusta mucho porque sí he tenido la posibilidad como de ver o tener así como esos encuentros medio extraños. Sí me da sustito también, dependiendo, pero dependiendo de lo que pase. Pero sí me da sustitos. ¿Sabes que yo vivía en una casa en la que nosotros estábamos en un segundo piso y había en la parte de atrás el señor le gustaba los gallos, los gallos de pelea. Entonces, le gustaba y tenía él ahí en la parte de atrás en su patio, tenía varias jaulas con sus gallos de pelea. Pero era en la parte de atrás, como tenía como sus jaulitas, era como oscuro, era como feo. Pero en esa casa pasaban muchas cosas. En esa casa, pues yo vivía ahí de cuando tenía unos 12 13 años. Pero, por ejemplo, yo estaba viendo la televisión y no sé si se acuerdan ustedes de las televisiones que había antes que uno tenía que girar la perillita para poder Sí. cambiar el canal. Y la perillita sonaba, tac, 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 o sea, tenía su sonido. Pues en esa casa, esa televisión se cambiaba los canales. Y se escuchaba el sonido porque no es que se cambiaba de un programa y luego pues tal vez era, no, porque estábamos viendo algo y se escuchaba ¡trac! El sonido y tú, o sea, la palanca estaba ya en otro canal, ¿no? En el que te habías dejado y entonces sonaba tac, 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 y se cambiaban los canales ahí en esa casa. Y no éramos los únicos porque luego pues, comentando con las personas de los que vivían ahí, pues decían que sí, como que pasaban como cosas raras ahí en esa casa. Pero pues no, yo me acuerdo que o sea, no había sensaciones feas, pero yo tenía una pesadilla que era un hombre vestido como que de negro, con un sombrero así horriblísimo. Bueno, un sombrero de copa, pero el hombre era como feo. Entonces se paraba en la ventana. Estábamos nosotros en el segundo piso, pero yo lo veía siempre en la ventana. Y ay, es muy parecido. A mí me encantan las películas de terror.
Pero cuando vi esta película es la que más me asusta porque es muy parecido a esta película al que sale en Insidious. Es muy parecida a esa imagen. Entonces, cuando yo vi esa imagen en Insidious, y yo inmediatamente se activó en mi cerebro, pues la imagen que yo me acuerdo Ay, ahorita. qué Pero yo susto. creo que le veía pues para mí era como sueño, pero yo me despertaba. Yo me acuerdo que estaba en mi cama, yo me despertaba y era como que ya la había visto. Entonces era como raro. Para mí, y cuando luego vi esa película y vi esa imagen, yo me puse así como en alerta y pues mi esposo reaccionó porque a mí por lo general las películas de terror me gustan y no me asusta así tan fácilmente. Pero eso me llegó como que, entonces dije, no, es que es esto igualito a uno que yo veía así. Por ejemplo, estas cosas pues tú no, a veces no compartes por miedo a cómo la otra persona te mire o como, no sé. Pero pues, sí, a mí me pasaba. Yo le veía así. Y era en esa casa en específico porque después de esa casa, pues no me acuerdo, aparte de la película, haber visto una imagen similar. Pero sí, se cambiaban los canales. O se caían las muñecas, porque teníamos todas las muñecas así y se caían las muñecas de su lugar. Entonces, por eso yo sí estoy muy abierta y creo. Ay, no. Bastante, no, yo realmente no, como te digo, ver así algo directo no lo he visto. Pero sí, o sea, sí me han pasado así cosas extrañas. Y la sensación, ¿no? La sensación de la energía pesada, o sea, eso sí es fuerte. Oye, pero mira, ve, leamos unas cartas que nos mandaron. ¿Qué te parece? Acá tenemos dos. Hacemos las, sí. A ver, lees tú, leo yo esta. Pues yo tengo una de nuestras seguidoras que nos envías una carta desde Quito, en Ecuador. Y dice, hola chicas, les escribo desde Quito. Una vez cuando era adolescente, estábamos en casa de mi abuela. Me tocó dormir en una habitación donde nadie quería dormir. Esa noche me desperté porque alguien me susurró el nombre de mi hermana. Pensé que era un sueño, pero al día siguiente mi hermana también dijo que la habían llamado por su nombre. Desde esa misma habitación. Nadie más estaba en la casa y las dos escuchamos lo mismo. Ay, no, qué susto. Sí, sí, yo sí escuchaba, hay unos memes que te dicen, lo más lindo es que alguien te venga a despertar con un besito, hasta que te acuerdas que vives solo. Ay, no, no. Ay, Dios, qué susto. ¿Qué será? O sea, ¿qué será? Tal vez alguien les estaba cuidando, no sé, ¿no? Tal vez, no sé, alguien está por ahí con ellas. Como te digo, alguien que está ahí trabado entre el plano físico y el espiritual. Qué susto. Mira, acá yo tengo otra. Dice, hola, Maple y Cacao. Amo su podcast. Ay, qué lindo. Les cuento que una noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, vi claramente a una mujer parada detrás de mí. Me giré y no había nadie. Desde ese día, el espejo comenzó a empañarse con una sola palabra, sal. Lo cambiamos de lugar y nunca volvió a pasar. No, Oh, qué susto, porque este tema de los espejos también es como portales. sí, dicen que los espejos son portales y que te van, pues, yo he escuchado incluso que son portales hacia diferentes dimensiones en las que tú puedes incluso verte en otra dimensión. Uy, pero eso sí, sí, como que da miedo. Pero tal vez era el espacio y lo que quería era salir porque le decía sal, entonces, sí. Claro, no, 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 qué susto. Por eso dicen que, bueno, también con el tema de Feng Shui y demás, que tú cuando duermes no deberías tener un espejo frente a tu cama y ni tampoco la televisión, o sea, y si los tienes deberías tener taparlos con una telita, deberías. O sea, desde el plano lógico y racional tiene sentido porque inconscientemente yo pienso que tú cuando duermes también estás como alerta y el momento en que está por ahí el reflejo, es como que tu inconsciente dice, oye, ¿qué está pasando? Entonces no descansas bien. Oye, pero ¿sabes qué? A mí que me gusta a veces estar ahí navegando y viendo. Ahora hay un montón de filtros, ¿no? Que muchos, yo pienso que algunos son puro chiste, otros a lo mejor sí son. Donde tú tomas la foto de un espacio y te aparece No, un fantasma.
otro fantasma. Pero en algunos sí son diferentes, ¿no? No sé. Sí, pues ahora la tecnología también, pues hay muchos más avances en los que se ve ya que se enfocan como en detectar esta clase de señales o hay visto estos programas en los que se van a las casas, a las casas encantadas y eso, pero utilizan aparatos que son muy reales porque miden el tema de la temperatura, miden el tema de la energía, incluso la variación barométrica del lugar. Entonces, esa clase de tecnología lo que hace es darte todos los cambios que están habiendo. Y hay cambios que pues no se pueden exactamente explicar, se miden, pero pues no se pueden explicar porque como que no están dentro de los rangos físicos que nosotros como humanos manejamos o como la física se encasilla pues en ciertos parámetros que tenemos y entonces no se pueden explicar totalmente. Pero la tecnología juega un papel importante, yo creo, porque antes pues había muchas historias, la gente las contaba de generación en generación, pero yo creo que ahora esto está teniendo como como digamos como un boom más grande. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los teléfonos, tenemos cosas con los que ya se puede como grabar o como ya hay más pruebas, porque uno ya puede tener eso. Y yo estaba viendo un programa el otro día en el que decía que los teléfonos incluso pueden detectar diferente clase de señales o diferente clase de cosas que el ojo humano puede ver, porque ahora con las nuevas cámaras que ya son súper hipersensibles y toda la cuestión, entonces, pues ya hay más cosas, como que hay más evidencia de las cosas que están pasando. Las cámaras de seguridad detectan ya varias cosas. Hay muchos videos a través del Ah, internet sí. que te muestran cosas que pues uno dice, pues, ¿cómo? Y son muchos videos comprobados que no son alterados. Entonces, la tecnología juega un papel súper importante ahora en como que comprobar esta clase de cosas, porque ya estás teniendo la prueba ahí fehaciente de lo que está sucediendo. Entonces, el hecho de cómo avanza la tecnología y cómo se puede enganchar con las cosas, claro, igual tiene sus limitaciones porque pues también hay cosas que puede mostrar que uno no puede a lo mejor entender. Y, pero a medida que sigue avanzando, imagínense que tal vez pues más adelante que otras cosas se podrán ver o se podrán descubrir. Claro, claro, mira que tengo un amigo que nos contaba que pusieron circuito cerrado en sus casas, en su casa, y él tenía un bebé, y el bebé lloraba, 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 no le gustaba dormir en esa habitación. Entonces, pusieron ahí una cámara. Y claro, estaban en la noche, estaban revisando y vieron que había ahí unas sombras, se movían. Chum, chum, chum. Decía, así que qué susto. Entonces, claro, y como Sí. decíamos, los niños son más sensibles, entonces, obvio, el bebé no quería porque seguramente era una energía pesada, porque a veces los bebés cuando son energías que aunque no sean de acá son medio livianas, son, sí, se ríen, juegan como que fuera una persona más, o sea, pero cuando son pesadas, obviamente se asustan. Y ahora hoy en día hay varias aplicaciones pues que te dan la posibilidad incluso este tema de las cosas con las que tú grabas y puedes grabar sonidos y pues a veces, ¿por qué la tecnología se engancha como quien dice con esto? Porque se supone que como mueven las energías, pues la tecnología capta esas energías. Entonces lo que estamos oyendo es, o la voz que se está grabando es esa energía que está captando. Entonces ahora hay ciertas aplicaciones que te dejan hablar con espíritus y eso, pero pues también hay aplicaciones ahora que están inventando de todo, pues la AI está en pleno auge y pues puede crear muchísimas cosas, entonces también hay que pues discernir un poco y tener cuidado en lo que uno cree y en lo que no. Sí. Es bonito divertirse y hacer esta clase de cosas, a lo mejor en TikTok o videos que son divertidos y eso, pero pues también creo que eso aleja como que del tema y pues las personas también ya pues van a decir, ah, bueno, eso es mentira porque está creado y todo, entonces siempre es importante conocer muy bien la fuente y tratar de determinar qué es lo que es real y lo que no. Pues sí, sí, Pero sí, es cierto. a mí lo que sale sí me gustaría seguir probando porque es algo de verdad ahí, entonces a mí me gusta mucho. Sí, sí, y seguir viendo igual hay videos, como dices, donde se ve lo que las cámaras de seguridad captan, ¿no? Donde hay, por ejemplo, vi algún momento que un guardia en un hospital se acerca a la puerta del hospital aparentemente a dar la bienvenida, digámoslo así, de alguien que, que necesitaban ingresar al hospital.
y se abre, o sea, el tema es que no, él no se acerca primero, sino que se ve cómo se abren las puertas automáticamente. O sea, estas puertas no se abren si no hay alguien ahí. Entonces se abren solas y después como que de un momento como que si la persona avanzara, que no se vea a nadie, y el guardia empieza como a pedirle los datos y todo, y se mueve a un lado y le acerca una silla de ruedas. Y Oh. claro, y los que estaban haciendo monitoreo le llaman. Y dicen, oye, ¿con quién estás hablando? Con tal persona y le da la identificación de la persona. Y dice, miren tus registros, esa persona falleció hoy aquí en el hospital. Y yo así, y pensé, no, pero, o sea, él realmente era su turno, él no tenía manera de saber que esa persona había fallecido, no tenía manera de hacer. Y ellos vieron cómo se abrió la puerta. Entonces, como, ¿qué pasa? Pero y así. Sí, sí, es que es energía residual. ¿Sabes qué me hiciste acuerdo cuando la mm, madrastra de mi abuelito, ella falleció ya muy, muy mayorcita, pero ella falleció en un accidente, en un deslave. Ella, cuando venía a la casa de mis abuelitos, ella solía dormir en una habitación que está en el primer piso. Ahora, en ese tiempo ya no era habitación, sino era un laboratorio clínico. eh, y había una puerta ahí. Y la puerta tenía un sistema ahí de seguridad que sonaba así es que se abría la puerta. Y nosotros estábamos arriba en los cuartos ya descansando porque era por la noche. Y se escuchó cómo, o sea, sonó la alarma y se escuchó cómo se abrió la puerta y porque era una puerta que sonaba bastante. Y se escuchó la alarma, entonces pues bajó una de mis tías a ver pues, por qué sonó la alarma. Entonces pensamos que tal vez podía haber entrado alguien, entonces bajamos, la puerta estaba abierta y ya, pero no había nadie, nadie había entrado. Y a pocos minutos después de que pasó eso, un poco de tiempo después, llamaron a decir que había ocurrido este accidente y pues que lamentablemente estaba desaparecida porque bueno, él y su hijo ella y su hijo estaban desaparecidos porque en el deslave se perdió el carro y ella falleció en el accidente. Pues su hijo se salvó, pero ella falleció y fue más o menos a la hora o el tiempo en el que ocurrió el accidente cuando nosotros escuchamos eso, porque suelen decir que las personas como que van recorriendo los pasos o van recorriendo lo que habían vivido y nosotros escuchamos eso y fue así como, pues, el miedo y el shock del accidente y todo, pues, o sea, pero luego ya cuando hablábamos del tema, pues, eso se escuchó y yo estuve ahí, escuchamos la puerta, sonó la alarma, pero no había nada ni nadie que podía explicar eso. Hay muchas cosas que a veces no se explican y como que se quedan, ¿no? Se quedan como cuentos y ya, o sea, ya Ah, pasó, y ya, pues, y en el momento de la pérdida, pues, ya te olvidas de eso, pero hay cosas que se quedan así como súper marcadas. Yo quiero no, recalcar algo también me parece muy importante que es que si te gusta esto y todo y quieres usar la tecnología para pues ver más cosas y todo, está bien, pero siempre hay que tener cuidado, porque pues a veces uno se mete en cosas que no debería y como pues si esto es real y hay esa clase de energías o cosas, te puedes quedar afectado. Entonces, si vas a usar esta clase de herramientas que puede que sean reales o no, úsalas con un sentido claro o úsalas con algún propósito, no necesariamente solamente para jugar. Em, si eres súper sensible a esta clase de cosas, pues ten cuidado también, porque pues luego te puede afectar, incluso psicológicamente hay gente que se afecta después de haber tenido alguna clase de encuentro o alguna clase de sucesos como este. Em, si es que ya juegas con esta clase de cosas o haces esta clase de cosas, pues trata siempre de hacer algo que te proteja, como cierre de alguna manera, haz rituales de protección, porque a veces hay cosas que uno hace y no sabe lo que está pasando detrás y pues esas energías se quedan contigo. Em, y por supuesto, pues no creer en todo lo que se ve, pero tampoco descartar de que existen las posibilidades, porque pues de sí, que existen, existen. sí, es cierto. Sí, de que hay algo, hay algo. Pero así como dices, es súper importante, ¿no? Protéjanse, cuiden, justamente pasando a nuestro bienestar y todo ese tema, cuiden siempre su energía. Eh, si tú sientes una energía pesada o algo, pues tal vez es momento de poner una velita blanca. Quizás si hay algún espíritu que está ahí atravesado, con la velita blanca, dile
avanza, trasciende, sigue hacia la luz y que no se te quede, no se te vaya a quedar pegado. Sí, también tengan cuidado con, pues, con sus hijos o porque o con las personas con las que ustedes tengan la oportunidad de conversar, porque ahora con el tema del internet y todo, incluso hay lugares como la dark web, que pues yo estaba leyendo que incluso tú te metes ahí y le mandas a una bruja o una maldición o hay una específica que es de un payaso que es como que son como asesinos seriales y haces daño a la otra persona. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en esta clase de temas porque sí, puede que sean interesantes o puede que sean que te llamen la atención, pero pues también cuidar un poquito a uno se dirige. Ahora la Ouija incluso la puedes hacer. Hay una página que te guía ahí de cómo puedes hacer y eso, y pues son cosas que son energías y pero si están mal direccionadas o están o mal orientadas, pues te pueden afectar o pueden afectar a tu familia, a tus hijos. Entonces, a tener mucho cuidado y a prestar atención a dónde están entrando y qué es lo que están mirando. Porque Sí, con las redes sociales se vuelve viral y pues lo primero que hacen ellos es ir a mirar y pues se quedan replica. después con, claro, y puede afectarles. Entonces, sí hay que tener cuidado. Sí, sí, si tienes hijos, si tienes mascotas también, busca algo para protegerles, ¿no? Energéticamente, ¿no? Tal vez los cuarzos, tal vez si eres más del tema natural, puedes usar, como te digo, los cuarzos, puede ser una turmalina, un onix, o si quieres el tema de plantas, por ejemplo, los ajos, la ruda, son bastante buenos para la protección. Eh, si manejas bien tu energía, puedes ayudar rodeándoles de una luz blanca, una luz dorada, para que siempre estén protegidos. Me acuerdo que en uno de los cursos que yo tomaba acá, una maestra nos enseñaba a bendecir los lugares donde tú estás, los lugares que tú quieres que proteger. Si tú crees en los ángeles, en la divinidad, en todo lo que sea positivo, puedes pedirle igual que te protejan, ¿no? Que los ángeles vayan con tus guaguas, con tus mascotas, cuiden, te ayuden a cuidar tu casa, no solo de la parte física, ¿no? Sino también de la parte energética que te puede hacer daño. ¿Qué más? También usar, a lo mejor si sientes o te sientes como afectado o sientes algo extraño alrededor tuyo, pues puedes usar a lo mejor saumerio o palo santo o algún incienso que te haga sentir como más tranquilo, como que te alivia. La lavanda dicen que es buena ponerla debajo de la cama como para dormir y que te relaja. Son como tips sencillos con los que uno puede manejar esta clase de situaciones, porque quizás alguien es muy sensible pero no le gusta que le ocurran estas cosas o no quiere darse cuenta que esas cosas pasan y entonces trata de evitar, pues, pero esta clase de cosas como lo que decía Adri de las luces blancas o el saumerio, eso pues te ayuda como a tener un poquito de calma, un poquito de paz y te ayuda pues a estar como en esa parte del bienestar. Sí, sí, pues sí, y lo más importante es que aunque a veces no se vean estas cosas, tal vez no las sientas, hay algo, hay algo y es mejor prevenir, es mejor cuidarse, es mejor estar bien, ¿sí? Puede que sí existan, como puede que no. Eso es un poco subjetivo. Pero si tú sientes energías negativas, protégete, cuídate y cuida a los tuyos. Sí, sobre todo, pues no porque uno no vea, no significa que no sea real, pues muchas cosas no vemos y son reales. Y pues siempre tener en cuenta de que pues la magia o la tecnología nos ayudan y todo eso también nos ayuda a sentirnos mejor y a nuestro bienestar. Y este episodio tiene muchas cosas como para hablar más. Eh, Nos encantaría seguir haciendo más episodios sobre esto, entonces cuéntenos sus historias, escríbanos sus historias sobre qué les ha sucedido, si es que creen, no creen, o cómo manejan esta clase de situaciones, porque también eso es importante para la salud mental. ¿Qué tal y algo le sucede y luego pues tú no sabes cómo actuar y te afecta tu salud mental también? Entonces, si es que les ha Sí, sucedido algo, ¿cómo ustedes reaccionan? Lo hablan, se callan, está guardado, qué es lo que han, cómo lo han trabajado, cuéntenos y no se olviden de darle suscribirse y darle clic a
a la campanita para que tengan más episodios y cuéntenos todas esas historias para poder crear más episodios como este. Sí, 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 síganos contando de ley, vamos a hacer esto. Yo mismo tengo ya en mi cabeza un montón de historias que me acabo de acordar, pero el Sí, tiempo es corto, así que de ley vamos a hacer un segundo episodio sobre estos temas paranormales, leyendas y cosas así que seguro las hay. y cuéntenos, ya saben que lo que queremos es formar una comunidad en la que todos se sientan, todos se sientan escuchados y pues tener esta clase de experiencias y tal vez a veces cuando uno le cuenta a alguien y luego dice, ay, a mí me pasó algo parecido, o sea, a veces simplemente con el hecho de contar ayuda. Entonces, pues ya saben, escríbanos y me encantó muchísimo el episodio y muchas gracias, Adri, por tu tiempo. Ya nos vemos. Gracias, amiga, súper lindo, súper tenebroso, súper chévere. Y pues nos estamos viendo en el siguiente episodio. Y ponte Chao. un incensito para que te limpies de la energía que hemos Incienso, hablado. vela y limpiarse la hora. Cuídense, chao.